Hola amigos, el banquete que le tengo preparado hoy es Éxodo 4:24 y entender juntos por qué Dios quiso matar a Moisés. Así, como han escuchado. ¿Dios quiso matar a Moisés? Sí. ¿Por qué? Es lo que vamos a descubrir en este estudio. Empecemos. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por qué, vivimos hoy. Dice en Éxodo 4:24, aquí estamos, nos situamos en el tiempo. Moisés tiene aquí 80 años. Vivió 40 años en exilio en la tierra extraña de Madián, en la península de Sinaí. Ya estaba casado con Séfora y tenía 2 hijos. Vivía como pastor de ovejas, pero 40 años antes, cuando él se escapó de Egipto, la vida era muy diferente. Moisés, durante sus primeros 40 años, había vivido una vida muy traumática. Nació durante la persecución y matanza de los recién nacidos varones hebreos por el decreto del faraón de esa época, que no había conocido a José. Habían pasado muchos años desde que habían muerto todos los hijos de Israel. Y viendo Faraón que el pueblo de Israel que habitaba en Gosén, que eran trabajadores, que cultivaban la tierra y que eran un pueblo ganadero, crecía y se multiplicaba, mandó a matar a todo niño varón recién nacido. Además, su madre biológica había sido su propia nodriza durante sus primeros años. Seguramente la madre no había podido anunciar que ella era su verdadera madre, era un secreto. Y luego, cuando fue más grande, cuando fue destetado, fue adoptado por la hija de Faraón, quien le puso el nombre de Moisés. La hija de Faraón le pone el nombre de Moisés porque ella lo había sacado del agua. Moisés viene de mashá, que es sacado, extraído. Entonces Moisés tuvo que vivir toda su vida sabiendo que era un hijo hebreo adoptado, que había sido abandonado por sus padres en el río y que vivía con los egipcios, quienes eran los que sometían a su pueblo, a sus hermanos hebreos. Por lo tanto, es lógico que ese trauma lo llevó a la tartamudez y tuvo que crecer entre, por un lado, el desprecio de los egipcios y por otro lado, la envidia y la desconfianza de los propios hebreos. A los 40 años aún no se había casado, ni tenía hijos. Si bien se vestía y hablaba como un egipcio, pero su corazón estaba con los hebreos, a quienes él los consideraba como hermanos. Es probable que ya durante la adolescencia y en la edad adulta sentía que él había nacido para un propósito y quiso acercarse a su pueblo, tal vez con la idea de hacer una rebelión y liberar a los hebreos de la esclavitud a través de su propia fuerza. Porque su corazón, es lógico que a esa edad ya se había llenado de odio, de rencor, de ira, de orgullo, de vanidad, incluso con sed de venganza y de rebelión. Era cierto que Moisés había nacido para un gran propósito. Y Dios usó a 6 mujeres para que le salvasen la vida. Primero, las 2 parteras que temieron a Dios. Y luego, su madre, que decidió esconderlo, a pesar de que había el decreto del rey de enviar al río
de tirarlo al río. Como lo vio que era muy hermoso, ella lo esconde durante 3 meses. Luego, cuando viaja por el arca en el río, la hija del faraón lo saca del agua. La hermana de Moisés, que observaba lo que estaba pasando, le propone que su propia madre sea la nodriza. Y finalmente, su esposa, Séfora, en este episodio que vamos a estudiar en Éxodo 4. Sin embargo, primero Dios tenía que trabajar con el alma y con el corazón de Moisés. A los 40 años quiso hacer justicia con sus propias manos, mata a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo, a un esclavo, y finalmente huye a Madián porque Faraón lo quiere matar cuando se entera de este asesinato. Y allí en la tierra extraña, en Madián, se casa con Séfora, que es hija de Jetro o Reuel, que era sacerdote de Madián, con quien tiene 2 hijos. El mayor de los hijos se llamaba Gershom o Gersón. Entendemos acá que Moisés tuvo hijos en su vejez y que Gershom era aún pequeño cuando Dios se manifiesta, cuando Jesús se manifiesta en la zarza ardiente, porque Moisés trabajaba todavía de pastor de ovejas cuando era una tarea generalmente reservada a los jóvenes. Y cuando Jesús le aparece en la zarza ardiente, Moisés, 40 años después, ya se había vuelto un hombre manso y sobre todo humillado y quebrantado. Imagínense, 40 años en el exilio, solo, con tantas noches de llanto y de dolor. Luego de 40 años, el vestigio de ese hombre iracundo, rencoroso, ya se había ido. Lo único que le había quedado era su tartamudez. Pero ahora sí estaba listo para que Dios empiece a trabajar con él. Nada más y nada menos, como sombra de Jesús, para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de este mundo, de la garra del faraón, sombra de Satanás. Porque Moisés ahora solo podía confiar en Dios y ya no en sus fuerzas. O casi, ¿no? Casi. Porque Moisés se enorgullece una vez más en la roca de Horeb y peca contra Jehová. Y por ese pecado muere sin poder entrar a la tierra prometida, ¿no? Que es la sombra de que por el esfuerzo y por la ley, porque Moisés representa la ley, no podemos entrar a la tierra prometida, sino es solo por fe y por medio del Espíritu Santo. Y cuando aparece Jesús en la zarza, Moisés, este hombre humillado, rechaza, ¿no?, la misión que él hubiera deseado 40 años antes, que era liberar a su pueblo. Por ejemplo, acá dice en Éxodo 3:11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los pueblos de Israel? ¿Sí? No se siente capaz. Y en Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y por último, la tercera vez, en Éxodo 4:10, dice Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, bueno, Jehová ya se enoja, ¿no? Ya la tercera vez, 3 veces. Así como negó Pedro 3 veces. Así como los apóstoles rechazaron a Jesús 3 veces, en la tercera lo aceptan, ¿no?, cuando viene a la barca con la pesca milagrosa. Pero aquí está algo más, ¿no?
No era solamente que Moisés se había vuelto un hombre manso y humilde y que por eso rechazaba la propuesta de Jesús a ir a buscar a su pueblo. Él se sentía no solamente incapaz, ¿sí? Que todos somos incapaces, somos vaso de barro, para que la gloria sea de Dios, pero había algo que lo hacía sentir ilegítimo para la liberación del pueblo hebreo, algo que lo llenaba de culpa, y esa es la clave para entender este pasaje. Volvamos a Éxodo 4:24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Moisés finalmente obedece a Jesús y está viajando con su familia hacia Egipto. Y de repente aparece Jesús y lo quiere matar, ¿no? Algo a primera vista inentendible, ¿no? ¿Qué pasó con Dios? Se arrepintió, que se dio cuenta que no era el hombre indicado, se acordó de algo que se había olvidado. Por supuesto que no, porque Dios conoce el fin antes del principio. Y aquí vamos a descubrir juntos, al final, el amor y la misericordia de Dios, que Él está en todos los detalles, ¿sí? Vamos a ver qué fue lo que pasó en realidad y luego por qué Dios hizo lo que hizo. Primero entendamos lo que está escrito en esta escena, hay que ver como una escena en una película, luego vamos a comprender toda la película, ¿sí? Cuando Dios sale a matar a Moisés, Séfora toma una piedra afilada y circuncida a Gershom, ¿no? El prepucio de su hijo, y pone el prepucio ensangrentado del hijo a los pies. ¿Qué significa pies en la Biblia? Bueno, muchas veces pies es un eufemismo para referirse a los genitales. Es decir, que Séfora pone el prepucio ensangrentado de su hijo en el miembro viril de Moisés y declara: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Lo que está haciendo Séfora es un pacto de sangre entre ella y su esposo, pero en lugar de usar la sangre de Moisés, usa la sangre de su hijo como un sustituto. ¿Está bien? En lugar de circuncidar a Moisés, ¿sí?, circuncida a su hijo. Esto Dios lo acepta. Acepta porque ella, con fe en ese momento, ¿no?, acepta a su esposo como esposo de sangre, con un pacto de sangre, con un pariente de sangre, familia de sangre, usando la sangre de su hijo. ¿Está bien? Y Dios dice: está bien, si vos lo aceptás, si ese acto para vos es válido, para mí también. Bueno, acá podemos ver, por supuesto, la sombra de Jesús, ¿no? El sangre que sustituye la vida, ¿no? En este caso, la vida de Moisés. Esa es la escena, eso es lo que pasó, ¿sí? Ahora entendamos la película, ¿no? Porque lo que sabemos es que Gershom no había sido circuncidado. O sea, Moisés desobedeció a Dios porque tenía que circuncidar a su hijo al 8º día. Era el mandamiento, el primer mandamiento del pueblo hebreo, ¿sí?, que se había dado no a Moisés, ¿sí?, ni a Aarón, sino a Abraham. Dice en Génesis 17:9, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros y vuestras generaciones.
Entonces, la primera conclusión, Gershom, es decir, el hijo de Moisés, y seguramente el segundo también, no había sido circuncidado. Moisés no circuncidó a sus hijos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es lógico, porque Moisés nace en un momento que había persecución. No lo podían circuncidar los padres a Moisés, ¿no? Para que no llore, ¿no? A los 8 días. Y lo escondieron durante 3 meses. Entonces, al él no estar circuncidado, él no se sentía legítimo, no podía circuncidar a sus hijos. ¿Está bien? Entonces sabemos que Moisés no se circuncidó al 8º día. Es decir, los padres no lo circuncidaron al 8º día porque aumentaría el riesgo de que lo descubran y que lo maten. ¿Está bien? Pero, sin embargo, Moisés muy probablemente había sido circuncidado según el rito egipcio. En Egipto, sobre todo lo de clase alta, como era él, porque era hijo adoptivo de la hija del faraón, se circuncidaban. Pero no era el mismo acto, era una circuncisión menor. Era por razones higiénicas y de estatus, y se circuncidaban a los 12, 13 años. ¿Está bien? Entonces, al estar circuncidado con el rito egipcio, que era una pequeña incisión, lo que pasa es que él no puede volver a circuncidarse con la circuncisión hebrea, el mandamiento de Dios, que era una circuncisión más completa. Moisés ya no tenía la posibilidad de volver a circuncidarse. Él no había sido circuncidado según la ley hebrea, por lo tanto, él no se sentía legítimo para ir a rescatar al pueblo hebreo, porque no había cumplido con el primer mandamiento, y por supuesto que no se sentía legítimo para circuncidar a sus hijos. Por lo tanto, durante esos 40 años en el exilio, Moisés ya había renunciado a su origen y a su pueblo. Se había humillado y se sentía sin derecho. Ya había abandonado, por supuesto, la idea de salvar a su pueblo, porque se sentía ilegítimo para exigirle la circuncisión a sus hijos. En conclusión, Moisés estaba lleno de culpa por no haber cumplido con el primer mandamiento de Dios, con el mandamiento que le había dado al padre Abraham. Entonces es lógico, ¿sí? Cuando esté viajando, está con esa culpa en la mente. O no le dije a Jehová que yo no estoy circuncidado, que no tengo la legitimidad, que no cumplí con el mandamiento que le dio a Abraham, ¿no? Porque dice, el que no está circuncidado será cortado del pueblo. Entonces él viaja con esa culpa y es lógico que Jesús le aparezca. Y le parece aún más lógico, que Jesús lo quiera matar, ¿no? Moisés, me imagino que en ese momento comprendió, me descubrió mi falta, descubrió mi mentira, descubrió mi secreto. Y aquí viene el acto de Séfora. Es la 6ª mujer que Dios la utiliza para salvar la vida de Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, una piedra afilada, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los genitales de Moisés, diciendo: a la verdad, tú me eres de esposo de sangre. Ya dijimos que los pies, aquí en este lugar, representan los genitales. Entonces, Séfora sabía, seguramente Moisés le contó, ¿no? Por supuesto que los de Madián, que eran vecinos, ¿no?, de los hebreos y de los egipcios, sabían de esta costumbre, ¿no? Y Moisés le habrá contado en algunas noches, ¿no?, que él se sentía culpable por esto. Entonces Séfora sabía. Y se le ocurrió que
practicando la circuncisión de su hijo, ¿no? Y poniendo en el miembro viril de su marido, estaba, para decir de alguna manera, circuncidando a su marido, circuncidando a Moisés, reemplazando la circuncisión de Gershom, ¿no? Circuncisión de Moisés por la circuncisión de Gershom. ¿Está bien? Y para hacerlo legal, ¿no? Oficial, a través de ese acto, ella acepta no a Gershom, que era su hijo por supuesto, sino a Moisés como esposo de sangre. Entonces acepta la sangre del hijo como si fuese la sangre de Moisés. Eso, a los ojos de Dios, le pareció legítimo. Si Séfora acepta que la sangre de Gershom puede sustituir la sangre de Moisés, Jehová también acepta la circuncisión de Gershom como la circuncisión de Moisés. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión, ¿no? De Gershom y de Moisés en ese acto. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué salió a matar a Moisés? Ahora Moisés se sentía legítimamente circuncidado. Si Dios aceptó, ¿quién le puede decir que no estaba circuncidado según el rito hebreo, según la tradición hebrea, según la ley de Dios? Si Dios mismo aceptó. Entonces Jehová acepta ese acto de Séfora como la circuncisión de Moisés por medio de la sangre del prepucio de Gershom. Bueno, es la sombra de la obra de Jesús, por supuesto, sabemos, ¿no? Entonces Moisés, ya sin culpa, se siente legítimo para obedecer y liberar su pueblo. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Por amor, hermanos. Amor y misericordia. Para quitarle la culpa. ¿Está bien? Porque, seamos honestos, cuando Jesús viene por medio de su Espíritu Santo a habitar en este templo, en este vaso de barro, en este cuerpo pecaminoso, cuando viene a anidar en nuestra alma, lo que nos quita es nuestra culpa, ¿sí? El arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos y buscamos a Dios con todas nuestras fuerzas, Él viene y nos quita la culpa. Es mentira que nos quita los pecados, ¿no? El pecado mora ahí, el pecado mora en la carne, el pecado está en nuestro ADN, ¿no? Releí el otro día los artículos que hablaban del retrovirus, ¿no? Es impresionante, hermanos. Les contaba que el retrovirus, que tiene origen reptil, por supuesto que sabemos de qué reptil estamos hablando, afecta a dos órganos fundamentalmente de manera muy activa. La placenta, ¿está bien? Y el cerebro. Y el cerebro fundamentalmente en su desarrollo. Cuando usted ve las neuronas, parecen las ramas de un árbol, ¿no? Y las neuronas se desarrollan de manera desorganizada. Y el retrovirus actúa en ese momento, durante el proceso del desarrollo y de crecimiento de las neuronas, podando, es decir, da forma a las neuronas. El que hace las conexiones que tenemos hoy, ¿también? Son los retrovirus endógenos de origen reptil, de origen satánico. Y por eso pensamos como pensamos. Por eso el corazón nunca puede ser limpiado. ¿Está bien? Al hombre viejo hay que someterlo. No lo podemos mejorar. ¿Está bien? El alma puede ganar la batalla, ahora sí, por el medio del Espíritu Santo, al hombre viejo. Y hacemos cada día más la imagen y semejanza de Jesús. Así es, hermanos. Así es, hermanos. Entonces, aquí vemos el amor y la misericordia de Dios,
que viene a quitar la culpa de Moisés para darle la legitimidad de salvar al pueblo. Amén, hermanos. Aquí está nuevamente un secreto revelado, un secreto guardado a los que lo amamos, disfrutamos de ello. Sigamos vigilantes, orando en todo momento. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.